Hola, buenos días. A continuación, el taller número uno de elementos computacionales. Comenzaremos con la línea temporal de Linux. Dentro de esta línea del tiempo se encuentra como primer ítem que en 1969 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea ARPANET, que es una red experimental de computadoras. Para este mismo año, Ken Thompson y Dennis Ritchie crean la primera versión de Unix como un sistema operativo multitarea y multiusuario. Eh, en 1971 se crea la segunda versión de Unix y esta es escrita en lenguaje C, lo que permite una mayor portabilidad a través de diferentes plataformas de hardware. En 1972 se crea el primer sistema de chat. Para 1973, la tercera versión de Unix es lanzada, que incluye muchas de las características que hoy en día se consideran fundamentales para los sistemas operativos, como el sistema de archivos jerárquico y las tuberías. En 1983, ARPANET se divide en dos redes separadas: MILNET, que era para uso militar, y la red pública de Internet. En este mismo año también se crea, o bueno, es fundada la Free Software Foundation por Richard Stallman, que iba con el objetivo de promover el software libre, que pues viene siendo un término acuñado para describir programas de computadora que se distribuyen con una licencia que garantiza eh, ciertas libertades a los usuarios. Richard Stallman en 1983 también anunció la creación del proyecto GNU, con el objetivo de desarrollar un sistema operativo libre que incluyera todas las herramientas necesarias para trabajar con software. En 1984 se inició el desarrollo del sistema operativo GNU, que incluyó la creación de varias herramientas como el compilador GCC y el editor de textos Emacs. Al año siguiente, en 1985, eh, se crea la licencia de MIT. Esta licencia es muy permisiva y permite a cualquier persona utilizar, copiar, modificar, entre otros, pues el manejo del software, con la única restricción de que incluya el aviso de derechos de autor y la renuncia de responsabilidad en todas las copias del software. Además, se crea la licencia BSD, que es muy similar a la licencia MIT, ya que es muy permisiva. Permite a cualquier persona utilizar, copiar, modificar y distribuir el software, siempre y cuando se incluya el aviso de copyright y la renuncia de responsabilidad en todas las copias de este. Para 1989 se crea el primer servidor web, además de una de las licencias de software libre más populares, la licencia GNU, que se utiliza para muchos proyectos de software libre, incluyendo el kernel de Linux. En este mismo año, la GPL o General Public License establece que cualquier persona puede utilizar, copiar, modificar y distribuir el software, siempre y cuando cualquier distribución posterior del software se realice bajo los términos de la misma licencia GPL. En 1990, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, un sistema de navegación de documentos interconectados a través de la red. En el año 1991 se crea el primer navegador web llamado Mosaic. Aunque la mayoría de los componentes del sistema operativo GNU estaban listos, aún le faltaba el kernel. Y ese año, Linus Torvalds lanzó la primera versión del kernel de Linux, que se combinó con las herramientas del proyecto GNU para crear un sistema operativo completamente libre y funcional. Linus Torvalds crea el núcleo de Linux, que es un sistema operativo de tipo Unix de código abierto. Este se vuelve rápidamente popular entre los desarrolladores debido a su capacidad de personalización y modificación. En 1992 se lanzó la primera versión del sistema operativo GNU por Linux. La primera distribución de Linux, llamada Slackware, fue creada por Patrick Volkerding. Al siguiente año, en 1993, se crea el primer motor de búsqueda llamado Archie. Por otra parte, se crea Debian, Slackware. La distribución Debian es creada por Ian Murdoch y esta se convertiría en una de las distribuciones de Linux más populares y duraderas. En 1994 se crea Red Hat, asimismo se crea SUSE, que son distribuciones de Linux.
En 1995 se creó el primer motor de búsqueda comercial que fue llamado Altavista. De igual manera se crea la licencia Apache, que es muy parecida a la licencia MIT, así como la licencia BSD, y fue creada por la Apache Software Foundation. Por otro lado, la distribución Red Hat Linux es lanzada por la compañía Red Hat, esta que se convirtió en una de las más populares para servidores y sistemas empresariales. Para 1998 y muy conocido ahora, se crea Google, uno de los motores de búsqueda más utilizados en la actualidad. Igualmente, la Open Source Initiative fue fundada por Eric Raymond y Bruce Perens con el objetivo de promover el software de código abierto y así educar al público sobre sus beneficios. El software libre es un término utilizado para describir programas de computadora que se distribuyen con una licencia que garantiza ciertas libertades a los usuarios. Las licencias de software libre son acuerdos legales que permiten que el software se distribuya y modifique libremente. Estas establecen las condiciones bajo las cuales el software se puede utilizar, copiar, modificar y distribuir. Estas libertades incluyen la capacidad de utilizar el software para cualquier propósito, estudiar cómo funciona el software y modificarlo para adaptarlo a tus necesidades, redistribuir copias del software y mejorar y compartir sus mejoras con la comunidad. El software libre ha sido un movimiento importante en la historia de la informática, con ejemplos destacados como el sistema operativo Linux, el navegador web Firefox y la suite de oficina LibreOffice. Por otro lado, tenemos diversos tipos de software de códigos, los cuales nos permiten diferentes posibilidades, capacidades, y las voy a explicar una por una. Tenemos el software de código abierto, el cual tiene un código que está disponible públicamente y puede ser visto, modificado y distribuido por cualquier persona. Esto significa que el software de código abierto se puede usar, estudiar, modificar y distribuir de forma gratuita siempre y cuando se respeten los términos de la licencia correspondiente. El freeware es un tipo de software que se distribuye de forma gratuita y sin restricciones de uso, aunque el código fuente del software no siempre está disponible para el usuario. Este sirve para cuando quieras comprar una versión más avanzada y primero quieras tener una pequeña prueba, y también permite a los desarrolladores aumentar su base de usuarios. También tenemos el código shareware, el cual te dará una prueba gratuita por un tiempo limitado y después espera que tú pagues un monto para poderlo seguir utilizando. En cambio, el código carware ya te pide que hagas una acción benéfica, es decir, no tiene un monto específico. El código de dominio público es aquel que ha sido liberado por el autor para su uso y distribución libre sin requisitos ni restricciones. Pero a diferencia del código freeware, es que sí tiene que ser liberado por un autor en específico para ti. También tenemos el código propietario, el cual se refiere al que ha sido desarrollado y es propiedad exclusiva de una persona o entidad y no está disponible públicamente para su inspección, modificación o distribución. Suele ser usado con fines comerciales. Muy similar al código no libre, el cual no proporciona la libertad a los usuarios para inspeccionar, modificar y distribuir el software. Unix y Linux son sistemas operativos que se basan en el concepto fundamental y comparten muchas similitudes. Ambos son sistemas operativos de software libre y de código abierto, que se utilizan en una variedad de dispositivos, desde servidores hasta teléfonos inteligentes, y se centran en la estabilidad, seguridad y flexibilidad. Linux es una implementación del sistema operativo Unix. Aunque hay algunas diferencias entre ambos, muchas de las características y funcionalidades son comunes a ambos sistemas operativos. En resumen, Unix y Linux son sistemas operativos robustos y altamente personalizables que han sido ampliamente adoptados por su fiabilidad y flexibilidad. En el año 2001, Creative Commons fue fundada por Lawrence Lessig, Hal Abelson y Eric Eldred, con el único objetivo de crear licencias de derechos de autor que permitieran a los autores otorgar permisos específicos para el uso de su trabajo. Igualmente, Apple lanzó el sistema operativo Mac OS X, que está basado en el núcleo de FreeBSD, una distribución de Unix. En 2002 se crea Gentoo de Arch Linux, que son de las primeras licencias lanzadas por Creative Commons, ya que estaban en su esfuerzo por proporcionar una alternativa a las leyes de derechos de autor, que eran bastante estrictas.
Entre los años 2003 y 2004 se crea Fedora, se crea CentOS e incluso se crea Ubuntu. Todas estas distribuciones de Linux. Ahora bien, para 2007 la versión 3.0 de la GPL fue lanzada, lo que permitió una mayor compatibilidad con otras licencias de software libre y pues mejoró la compatibilidad internacional. Esta versión 3.0 fue de las licencias de Creative Commons que incluía mejoras en compatibilidad internacional y la capacidad de hacer renuncias a ciertos derechos de autor. En esa misma línea, Google anunció el lanzamiento de Android, un sistema operativo móvil basado en el núcleo de Linux. En 2011, la Fundación Linux, que era una organización sin fines de lucro, solamente dedicada a promover y proteger todo el ecosistema de Linux, entre esas sus distribuciones y demás, celebró su aniversario número 20. En 2013 se lanzó la versión 4.0, que es de las licencias de Creative Commons, que incluía mejoras en legibilidad y compatibilidad con otros tipos de licencias. Y para finalizar, en 2015 Microsoft anuncia que su plataforma de desarrollo .NET será compatible con Linux. Bueno, y para hablar del hardware vamos a revisar un par de conceptos que es importante para entender esta línea de tiempo. Un ordenador básico está compuesto por 3 elementos principales: la unidad central de procesamiento, que le llamamos CPU, la memoria y el almacenamiento. La CPU es el cerebro del ordenador, que procesa los datos y ejecuta las instrucciones. La memoria almacena temporalmente los datos y programas que la CPU está procesando. Y el almacenamiento es el lugar donde se guardan los datos y programas de forma permanente. Desde los primeros ordenadores hasta los sistemas modernos de computación cuántica, estos componentes básicos han evolucionado significativamente y han surgido muchos otros componentes nuevos. Aquí vamos a irnos con una breve historia de las partes más importantes de la evolución de la computación. Empezamos en 1801, cuando Joseph Mary Jacquard inventa el telar Jacquard, que utiliza tarjetas perforadas para controlar el tejido de patrones complejos. Después, en 1822, Charles Babbage diseña la máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para calcular tablas matemáticas. En 1884, Hermann Hollerith desarrolla una máquina tabuladora que utiliza tarjetas perforadas para recopilar y procesar datos censales. En 1937, John Atanasoff y Clifford Berry desarrollan el primer prototipo de ordenador electrónico llamado Atanasoff-Berry Computer, que abreviado sería ABC. En 1940, las primeras computadoras utilizan tubos de vacío y tambores magnéticos para almacenar datos de manera temporal como un tipo de almacenamiento. Y en 1941, Konrad Zuse crea la primera computadora programable, la Z3. En 1945 se diseña la arquitectura von Neumann, hecha por este mismo hombre, un diseño que se utiliza en la mayoría de los ordenadores modernos. En 1946 se crea una de las primeras computadoras electrónicas, llamada la Electronic Numerical Integrated and Computer. En 1950 se crea el término control numérico, que refiere al uso de computadores para controlar máquinas de herramientas. En este momento se crea el primer computador industrial que controlaría una máquina. En 1951 se lanza la UNIVAC 1, que es la primera computadora comercialmente disponible, y la lanza Remington Rand. En 1956 se viene a inventar el disco duro, que es aquel en el que ya todos los datos son guardados de manera permanente. En 1958, Jack Kilby y Robert Noyce inventan el circuito integrado. Esto permite que muchos transistores se empaquen juntos en un solo chip. En 1964, Douglas desarrolla el primer ratón de ordenador y también IBM introduce el sistema 360, una familia de computadores que pueden ser configurados para su uso individual. En 1969 se inventa la unidad de cinta magnética, una forma económica de almacenar grandes cantidades de datos. Y en este mismo año, ARPANET, la predecesora de Internet, se establece entre las universidades de California y Utah. En los 70s, la mayoría de los sistemas de control numérico utilizan microprocesadores.
La demanda de los computadores industriales comienza a crecer. En 1971, Intel lanza su primer microprocesador con el nombre de Intel 4004. En 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. Y en 1977 sale el Apple II. En 1980, los discos flexibles, que eran comúnmente conocidos como disquetes, se vuelven populares como medio de almacenamiento portátil para datos y programas. En este mismo año, los computadores industriales se vuelven más populares gracias a la introducción de los microcontroladores, estos que permiten a los ingenieros integrar controladores, sensores y otros dispositivos electrónicos en una sola unidad. Para el año 1981, IBM lanza su primera computadora personal, la IBM PC. En 1984, Apple lanza la primera Macintosh. Para 1990, la World Wide Web fue inventada por Tim Berners-Lee. En 1990, los discos ópticos como el CD y el DVD se convierten en una forma popular de distribuir software, música y películas. También los computadores industriales se vuelven más potentes y eficientes en términos de energía. El uso de sistemas operativos en tiempo real se convierte en una práctica común. Para el año 1993, la primera versión del navegador web Mosaic fue lanzada. En 1997, IBM desarrolla la primera computadora cuántica, aunque solo podía procesar 2 bits cuánticos. Para el año 2000 se tiene que los avances en tecnología permiten la creación de sistemas de control distribuido, también controladores lógicos programables de alto rendimiento. Aparecen dispositivos de almacenamiento en memoria flash como las unidades USB y la tarjeta de memoria, que se vuelve muy popular. Para el año 2005 se lanza el primer procesador de 4 núcleos, el Intel Core 2 Quad. También 5 años más tarde aparece el almacenamiento en la nube, que se convierte en una forma popular de almacenar y acceder a datos a través de Internet. Siendo así que aparecen también los sistemas de computación embebidos, volviéndose más pequeña y eficiente en términos de energía. Para 2016, Google anuncia que su computadora cuántica es capaz de resolver problemas que ningún ordenador clásico puede resolver en un tiempo bastante razonable. Y en el año 2020, las computadoras industriales se vuelven mucho más potentes y eficientes en términos de energía. Ya para lo último en la actualidad, las computadoras industriales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, valga la redundancia. Esto quiere decir que se aplica tanto desde la automatización en fábricas y control de procesos hasta el monitoreo de la salud de la maquinaria.